Claro. Muy bien, seguimos aquí en Inunque, en nuestra tierra, y seguimos con otra invitada. Se trata de Doris Solís. Ella es la secretaria general de Alianza País, nacional de Alianza País. Doris, bienvenida a Inunque, Gracias, en nuestra Giovanna. tierra. Un gusto tenerte aquí. Hablemos un poco del tema de las enmiendas que han desatado mucha confusión, yo diría dirigida, esa es una opinión mía que inserto dentro de la pregunta, porque se ha adjetivado cosas que no son. Y se insiste con la cantaleta, perdona la expresión, de la reelección indefinida, cuando, por ejemplo, que es una de las enmiendas que mayor problemas provoca, no hay ningún adjetivo luego de la palabra reelección. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Giovanna, una buena semana para ti, para los amigos televidentes que nos ven desde la hermosa región de la Amazonía. A propósito, acabamos de regresar del gabinete en Sucumbíos. Realmente uno cada vez que está en la Amazonía se enamora y además ve cuánto está progresando esta región de la patria gracias a la Revolución Ciudadana. Creo que lo que tú planteas es una pregunta central que nos va a acompañar a los ecuatorianos durante 13 meses, que va a tratarse la enmienda constitucional en la Asamblea Nacional. Es importante que los ciudadanos conozcan primero que la propia Constitución establece varias formas por las cuales se puede reformar, mejorar el texto constitucional, que es un texto vivo, un texto que puede estar sujeto a mejoras. Alianza País propuso a través de su bloque varias mejoras, 17 mejoras, y preguntó a la Corte Constitucional cuál es el camino, si puede tratarse en la propia Asamblea, qué es lo que la Constitución mismo señala cuando no se altera la estructura del Estado ni se restringen derechos. Por nuestra parte, creemos que las enmiendas que estamos proponiendo, estas mejoras a la redacción de la Constitución, amplían derechos, no solo que no le reduce. La más visible, digamos, es el tema de la reelección, pero, por ejemplo, en esta, ampliamos el derecho a que el pueblo se pronuncie con toda libertad, sin ninguna restricción, cuando quiere la alternancia de una autoridad, es decir, cambiarla, pero cuando quiere también reelegirla. Y hoy la Constitución tiene una norma que prohíbe la reelección luego de un periodo. Es decir, el presidente Rafael Correa, por ejemplo, no podría reelegirse nunca más, pese a ser un mandatario joven que ha hecho bien las cosas y que cuenta con el apoyo del 70% de ecuatorianos. Si la mayoría queremos, por ejemplo, un periodo más, no podríamos en este momento porque hay una limitación, una restricción en la norma. Además, hemos presentado otras enmiendas, por ejemplo, para ampliar las competencias de las Fuerzas Armadas en la seguridad de los ecuatorianos, para que se recoja en la Constitución algo que ya está en la Ley de Comunicación, que es que la comunicación es un bien público, etcétera. Pero tú lo has dicho, el tema central, el tema que preocupa a la oposición y por lo cual hay toda una ofensiva mediática, en fin, de la oposición, es el tema de la reelección, porque ya quisieran ellos impedir precisamente la reelección de un líder como Rafael Correa, por ejemplo. Sin embargo, la enmienda abre la posibilidad de reelección las veces que se crean necesarias o que el pueblo lo decida. Y ahí viene el punto más importante, es el voto popular el que va a elegir o no autoridades. Yo he hablado con muchos ciudadanos y creen que las enmiendas van per se a decretar un periodo de por vida del presidente Correa, lo cual es falso. Es el voto popular en el 2017, en el 2021, etcétera, el que decidirá si se reelige o no a una autoridad. Porque en la propuesta de corrección del texto no dice reelección indefinida, sino solo reelección. Así es, lo que se hace es quitar la limitación que hoy existe en la Constitución, pero vemos las experiencias en el país. Cuando el pueblo está convencido que una autoridad es buena, la reelige varias veces. Cuando el pueblo cree que no tiene que reelegir una autoridad, y lo acabamos de vivir el 23 de febrero, inclusive con compañeros de país, no se han reelegido. Entonces, esta enmienda está dando todo el poder al voto popular, que el pueblo decida la alternancia o la continuidad de sus líderes. Ahora, hay otra enmienda, Doris, que preocupa, esto de las funciones de la Contraloría. Yo conversaba con alguna gente y dicen, con esta enmienda quieren quitarle el poder a la Contraloría de poder intervenir donde se está malgastando el dinero público. Todo lo contrario. Ahora la Contraloría tiene dos competencias grandes, digamos. Justamente controlar el uso de los recursos públicos, ser los controladores de las cuentas, del presupuesto, de la buena inversión del dinero de los ecuatorianos, pero también auditoría de gestión, es decir, evaluar si estamos cumpliendo las metas del plan del buen vivir.
creemos que eso no es la especificidad de un órgano de control, es decir, evaluar técnicamente las metas del Plan del Buen Vivir. Para eso el Ejecutivo tiene, digamos, las instancias para la auditoría de técnica, de seguimiento, de gestión. En cambio, creemos que la Contraloría debe focalizarse, como es en muchos países, básicamente en la auditoría de los recursos públicos. Más bien es al contrario, concentrar todos sus esfuerzos y energía en la buena gestión de los dineros públicos, de los dineros de los ecuatorianos, y quitar esta parte de la gestión técnica, si se cumplió o no se cumplió tal o cual meta del Plan del Buen Vivir, porque eso requiere otro tipo de especificidad que no es lo propio de los órganos de control. Otra de las enmiendas, Doris, perdona que vamos tipo ametralladora, pero aprovechando que estás aquí, ¿verdad?, es el tema del Código Laboral y del Código del Trabajo, que sí, que ahí lo que no pudo el gobierno el neoliberal lo va a hacer el gobierno de la Revolución Ciudadana, de restar derechos a los trabajadores. Te agradezco la pregunta, Giovanna, porque justamente estamos a puertas de una gran celebración. El 15 de noviembre vamos a celebrar a los trabajadores en Guayaquil. Decimos que este gobierno no solo trabaja para los trabajadores, este es el gobierno de los trabajadores. Con nuestro impulso, con la convicción de la Revolución Ciudadana, se eliminó la tercerización, la explotación laboral. Ahora nomás en Sucumbíos veíamos todavía rezagos de estos incumplimientos, de estos sistemas, y vamos a luchar contra ellos. Hemos dialogado con los trabajadores de la Amazonía. Hemos subido y hemos garantizado un salario digno. Nosotros recibimos del país cuando una empleada doméstica ganaba $80 por trabajar de lunes a domingo. Hoy ganan, como todos los trabajadores, $340. Tienen seguridad social, tienen los derechos laborales. Es decir, primero quisiera que no haya duda alguna de la convicción, del compromiso, del esfuerzo de este gobierno por honrar los derechos de los trabajadores. Hemos generado miles de empleos, somos uno de los países que más empleo y empleo digno, empleo de calidad ha generado. ¿De qué se trata la enmienda? La enmienda dice que los trabajadores públicos tienen que estar garantizados por una sola ley, la ley del servicio público, la LOSEP, y los trabajadores privados por el Código de Trabajo. Ahora tenemos una dualidad. En el sector público los empleados se rigen por la LOSEP, pero los trabajadores siguen dependiendo del Código de Trabajo. ¿Cuál es el concepto que está atrás de esta propuesta? Un concepto que el compañero presidente lo ha explicado. En el sector público no se pelea contra el capital. En el sector público el trabajador, el empleado, está al servicio del bien común, del servicio ciudadano. Por lo tanto, debe regirle una sola ley. Y ya el presidente, en el diálogo con los sindicatos que hemos venido teniendo este tiempo, decía, bueno, estamos abiertos, así que hay que mejorar en la LOSEP el derecho de huelga, el derecho a la asociación y a la sindicalización, está muy bien. Pero si se trata de otro régimen, en el sector público, como señalo, no hay que pelear por contratos colectivos, por sacarle más derechos al capital, porque aquí estamos dentro del Estado y dentro de la gestión del servicio público. Muy bien, muchísimas gracias, Doris. Sé que hoy día se va a reunir con el presidente de Haití, que se va a firmar convenios. Se están estrechando lazos, no solo a nivel de cooperación internacional, también lazos políticos, ¿no? Así es, así es. Haití es un país hermano, maravilloso, al cual hemos tenido el gusto de apoyar como gobierno de la Revolución Ciudadana, y hoy precisamente pasaremos revista a estos acuerdos, y también el nivel político. Alianza País ha recibido el grato planteamiento de estrechar lazos con el partido gobernante. Qué bien. Yo me voy, se acabó con un broche de oro con la entrevista a Doris Solís. Nos vemos el día de mañana, pues, pero mientras tanto, como siempre y como nunca, sea feliz, haga el bien y no mire a quién. Chao, chao, chao.